Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos entre manos una misión que francamente invita a replantearnos muchísimas cosas. Ya lo creo. Vamos a explorar y a extraer las ideas más valiosas de un documento que es bastante revelador. Se titula Capítulo 7, ¿cuál es mi relación personal más importante? Y el tema central toca una de las paradojas más comunes y quizá más destructivas de la vida moderna. Hablamos de esa ilusión constante de perseguir el éxito profesional a toda costa, asumiendo que el sacrificio natural y casi inevitable debe ser la felicidad familiar y la vida de pareja. Claro, el famoso precio a pagar, ¿no? Eso es. Y el texto de hoy promete ofrecernos una perspectiva muy diferente sobre cómo estructuramos nuestras prioridades diarias. La verdad es que hay mucho material interesante para analizar y yo misma estoy con muchísimas ganas de empezar. Pues es un placer estar aquí para profundizar en todo esto contigo y con quienes nos escuchan. Efectivamente, el material que vamos a diseccionar hoy establece un tono muy analítico, muy calmado, frente a una realidad que a menudo nos desborda a todos. Totalmente. Lo que resulta más llamativo es que no se trata de una simple colección de consejos sentimentales o las típicas frases hechas sobre lo importante que es la familia. Ya, no es un manual de autoayuda barato. Para nada. Al contrario, el documento presenta una hoja de ruta estratégica con pasos muy concretos para alcanzar lo que el autor define como el éxito integral humano. No separa el triunfo laboral del bienestar en casa, sino que los entrelaza por completo. Y ese es exactamente el gran valor de nuestro análisis de hoy para cualquier persona que nos esté acompañando. Ya sea para gente que lidia con agendas absolutamente saturadas de reuniones o para quienes simplemente buscan optimizar sus relaciones más cercanas, este recorrido va a proporcionar herramientas muy prácticas. Sin duda. Es una perspectiva fantástica para intentar filtrar ese ruido constante, ese exceso de información en el que vivimos y poner el foco en lo que de verdad sostiene el edificio. Así que, vale, vamos a desgranar esto. Adelante. El texto introduce una idea central que choca bastante desde el primer momento. Argumenta que para muchos de nosotros la familia se ha convertido en una especie de víctima aceptable en nuestra incansable búsqueda del éxito. Una expresión durísima, víctima aceptable. Sí lo es. Es como si asumiéramos que para dar el 100% fuera de casa, inevitablemente hay que recortar energía dentro. Sin embargo, la premisa del autor es que esto es un espejismo total. Afirma categóricamente que abandonar la relación de pareja o descuidar a los hijos jamás conduce a un triunfo real y duradero. Lo fascinante aquí es cómo el documento desmonta esa idea de raíz, y no solo desde la opinión del autor, sino apoyándose en especialistas. Menciona, por ejemplo, a Nick Stinnett, que es un experto en dinámicas de vida familiar. Él sostiene que una vida familiar fuerte y estable transmite un mensaje constante y silencioso a la mente humana. El mensaje de que uno importa, de que se le quiere y se le valora por lo que es y no por lo que produce. Claro, no por los ceros en la cuenta o los informes entregados. Exacto. Esta especie de inyección diaria de amor y respeto proporciona lo que Stinnett llama recursos internos, y entender el porqué de esto es absolutamente crucial para comprender todo el texto. A ver, explícanos un poco más eso de los recursos internos. Pues el hogar no debería ser solo un lugar donde vamos a dormir o a dejar las maletas. Actúa o debería actuar como el motor psicológico del individuo. Esos recursos internos son la verdadera armadura que nos permite lidiar de forma exitosa con el estrés, las críticas y las adversidades del mundo exterior. Entiendo. Es como si la familia fuera la base de operaciones que te recarga la batería para poder rendir al máximo nivel ahí fuera. Tal cual. Y para ilustrar esto, el autor comparte una historia personal que ayuda muchísimo a visualizar el concepto. Cuenta que desde el inicio de su carrera profesional, él era plenamente consciente de que su trabajo le iba a exigir viajar muchísimo. Sí, una locura de viajes. Y ante esa perspectiva, él y su mujer, Margaret, tomaron una decisión bastante radical para la época. Ella le acompañaría en sus viajes profesionales, a pesar de que al principio eso le supusiera una dificultad financiera enorme. Claro, porque pagar 2 billetes, 2 dietas cuando estás empezando no es ninguna broma. No era lo más práctico ni lo más barato, desde luego. Y la cosa no quedó ahí, porque cuando llegaron los hijos, Elizabeth y Joel Porter también los incluyeron en esa dinámica. Madre mía. Sí. Hablamos de que han viajado juntos a las capitales de Europa, se han metido en las selvas de América del Sur, han recorrido las calles más concurridas de Corea, la remota Australia e incluso han hecho safaris en Sudáfrica. Todo juntos. Fíjate, pensemos en lo que eso significa a nivel de construcción de relaciones. Esas experiencias compartidas, esas horas de aeropuertos de imprevistos en países extranjeros, crean unos lazos que luego son dificilísimos de romper cuando vienen los problemas de verdad.
Exacto. Demuestran que el compromiso con la familia no fue solo una buena intención o una frase bonita en una boda, sino una acción sostenida en el tiempo, priorizando el estar juntos por encima de la comodidad económica inicial. Totalmente. Y todo este esfuerzo nace de una reflexión muy profunda, ¿eh? Una pregunta central que el autor relata que se hizo desde muy joven, y es, ¿de qué me serviría ganar todo el oro del mundo si perdía mi familia? Es una de esas preguntas que detienen el tiempo, la verdad. Sí, te obliga a parar. De hecho, resulta muy revelador leer cómo afirma que al llegar al final de sus días, su objetivo supremo no es ser recordado por las multitudes como un buen autor, o un gran conferenciante, o un líder de éxito. Ujú. Su mayor anhelo, la métrica por la que quiere medir su vida entera, es simplemente que sus hijos lo vean como un buen padre y que Margaret lo considere un buen marido. Punto. Y esa es la verdadera medida del éxito según la visión de este texto. Pero claro, el autor es realista. Estoy seguro de que sabe que para llegar a ese punto no basta con desearlo o visualizarlo. Ya, ojalá fuera tan fácil. Por eso el documento transita hacia dinámicas muy cotidianas y advierte que las familias fuertes no surgen por arte de magia. Requieren un esfuerzo arduo, una construcción consciente y a veces francamente ir a contracorriente de nuestros propios instintos cuando estamos agotados. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el texto saca a relucir una broma que, si la analizamos bien, esconde una realidad bastante amarga. Sí, duele un poco leerla. Dice que el hogar suele ser ese lugar al que vamos cuando nos hemos cansado de portarnos bien con otras personas. Tremendo. Y pone ejemplos muy específicos, situaciones con las que es casi imposible no identificarse en algún grado. Habla del vendedor que pasa 10 horas al día tratando a sus clientes con una amabilidad exquisita, derrochando paciencia, pero que en cuanto cruza la puerta de su casa se vuelve seco y desagradable con su pareja. O el ejemplo de la doctora, ¿verdad? Sí, la doctora sumamente compasiva y atenta con sus pacientes en el hospital, que llega a casa absolutamente vacía por dentro y descuida por completo la atención emocional que necesitan sus propios hijos. Es como si diéramos lo mejor de nosotros a los extraños y dejáramos las sobras para los nuestros. Sí. Conectamos esto con el panorama general de la psicología humana. El texto introduce una perspectiva fundamental del famoso psicólogo William James. Ajá. Él observó que en todo ser humano, desde la cuna hasta la tumba, existe una profunda y constante necesidad de recibir aprecio. Todos necesitamos sentirnos valorados. Claro. El problema es que, como sabemos que a nuestra familia nos va a querer igual pase lo que pase, a menudo damos por sentado ese aprecio y dejamos de cultivarlo. Relajamos los modales. Nos confiamos demasiado. Exacto. Por lo tanto, el argumento es que el hogar debe convertirse deliberadamente en un refugio seguro, un ambiente de apoyo y aceptación incondicional. Porque es solo ahí, sintiéndose genuinamente apreciadas y no juzgadas, donde las personas pueden bajar la guardia y mostrar su mejor lado, recargando esos recursos internos de los que hablábamos al principio. Y para reforzar esta idea del refugio, hay un dato en las fuentes que verdaderamente te obliga a detenerte a pensar. El texto afirma que a nivel psicológico, por cada comentario negativo o crítica que hace un familiar, se necesitan 4 comentarios positivos de un extraño para contrarrestar el daño. Un ratio de 1 a 4. Es una pasada. Pensemos un momento en las implicaciones de esto para quienes nos escuchan. Significa que un comentario hiriente en el desayuno, justo antes de salir por la puerta, tiene un peso tan descomunal que, a menos que recibas elogios constantes durante el resto del día en la oficina, esa herida emocional prevalece. Ujú. Esto subraya la urgencia absoluta de enfocarnos en los aspectos positivos de cada miembro de la familia, expresando aprecio de forma verbal, con palabras claras, pero también de forma no verbal. Es una estadística que revela la tremenda vulnerabilidad que tenemos frente a nuestro entorno más íntimo. Las palabras en casa tienen una resonancia que las palabras en la calle simplemente no alcanzan. Duelen más. El daño cala más hondo, torpe viene de quien se supone que debe protegerte, ¿no? Por eso, crear un ambiente positivo no es un lujo o algo secundario para cuando haya tiempo. Es una necesidad psicológica de primer orden para que cualquier persona florezca. Exacto. No es solo llevarnos bien para evitar discusiones, es salud mental básica. Pero bueno, el autor es muy pragmático y sabe que las buenas intenciones se las lleva el viento. Así que pasa rápidamente a la acción. Sí, al cómo hacerlo. Aborda lo que podríamos llamar ingeniería del calendario. Es un enfoque que choca un poco al principio porque va en contra de cómo nos enseñan a usar una agenda, que suele ser una herramienta puramente laboral. Totalmente. El autor cuenta cómo, al ver que su vida se llenaba de compromisos y perdía tradiciones tan simples pero vitales como llevar a sus hijos al colegio, decidió implementar un sistema estricto de planificación mensual. Su método consiste en sentarse a examinar el itinerario del mes, pero antes de programar un solo compromiso de trabajo, bloquea primero las fechas familiares.
Y este es un punto crucial, fíjate, porque invierte totalmente la lógica corporativa a la que estamos tan acostumbrados. Normalmente encajamos a la familia en los huecos que nos va dejando el trabajo. Si es que quedan huecos. Exacto. Aquí la propuesta es blindar el tiempo familiar y que el trabajo se adapte a los huecos restantes. Exactamente. Hablamos de dejar bloqueado con la misma seriedad que una reunión con el cliente más importante del año, el tiempo para cumpleaños, aniversarios, los partidos deportivos de los hijos, obras de teatro, graduaciones. Todo lo personal. E incluso ir más allá. Programar cenas románticas y tiempo a solas cara a cara con cada miembro de la familia. Solo después de que eso está inamovible en el calendario de ese mes, se planifica el trabajo alrededor. Es un cambio de mentalidad radical. Lo es. Y la conclusión del autor es muy directa. Si no estructuras estratégicamente tu vida para pasar tiempo con tu familia, simplemente no va a suceder. La inercia del día a día siempre te va a arrastrar hacia lo urgente en detrimento de lo importante. Claro. No es que no sepamos que debemos priorizar a la familia, es que el sistema empuja nuestras agendas en la dirección opuesta. Y fíjate que esa estructura, esa disciplina férrea de calendario, es lo que luego permite crear la resiliencia necesaria para los momentos de dificultad, porque el texto no peca de ingenuo, sabe perfectamente que toda familia, por muy bien organizada que esté, va a atravesar crisis. Es inevitable. La diferencia entre las familias que salen fortalecidas de los problemas y las que a duras penas sobreviven radica en cómo gestionan esos momentos. Aquí el documento extrae la sabiduría de M. Scott Peck, el autor del famoso libro El camino menos transitado. Sí, un clásico. Él afirma algo muy potente. Dice que los problemas son el filo cortante que distingue el éxito del fracaso. Las crisis no son un obstáculo en el camino, son el camino mismo que exige y crea nuestro valor y nuestra sabiduría. A esto le suma una cita muy pertinente de Benjamin Franklin que dice: aquellas cosas que duelen instruyen. Totalmente de acuerdo. Para lograr que ese dolor se transforme en instrucción y crecimiento durante las crisis familiares, el texto enumera unas estrategias que de verdad vale la pena analizar con calma. No son simplemente una lista de tareas para tachar, sino principios de comportamiento profundos. Vamos a verlos. El primer paso que menciona es, quizá el más difícil en caliente, atacar el problema, no a la persona. Dificilísimo, porque cuando hay tensión el instinto es buscar un culpable enseguida, pero la premisa aquí es recordar que todos están en el mismo equipo. Si hay un problema financiero o de comportamiento de un hijo, el enemigo es la situación, no tu pareja. Claro, las frustraciones no deben usarse como munición contra el otro. Exacto. Y esto nos lleva al segundo paso, que es buscar toda la información. Sacar conclusiones precipitadas en medio de una crisis hace un daño terrible. A veces desperdiciamos una energía emocional enorme discutiendo sobre suposiciones sin sentarnos a preguntar qué ha ocurrido realmente. Eso pasa muchísimo, te montas la película antes de escuchar. Y bueno, una vez que tienes la información real, el tercer paso que sugiere el autor es hacer una lista de opciones con objetividad. A mí esto me parece muy revelador porque propone aplicar a un problema familiar exactamente la misma energía, el mismo tiempo y la misma capacidad analítica que le dedicaríamos a un problema profesional grave en la empresa. Sí. A veces resolvemos crisis complejas en la oficina, con pizarras, con tormentas de ideas, pero llegamos a casa, improvisamos o directamente gritamos. Exacto. Extraer la excelencia profesional al ámbito doméstico. El cuarto paso, derivado de esa lista de opciones, es escoger la mejor solución recordando siempre la máxima prioridad que son las personas. Claro. La solución correcta no es la que salva el orgullo de uno o la que resulta más barata a corto plazo, sino la que protege el bienestar emocional de los miembros de la familia. Lógico. El quinto paso apela a la resiliencia pura. Buscar siempre los aspectos positivos. Las situaciones difíciles, por muy oscuras y dolorosas que parezcan en el momento, siempre encierran una oportunidad de aprender algo nuevo sobre nosotros mismos o sobre nuestra capacidad de resistencia como equipo. Y finalmente el sexto paso, que el autor eleva a la categoría de regla de oro. Nunca, bajo ninguna circunstancia, escatimar el amor incondicional. Por muy feas que se pongan las cosas, por muy decepcionado o enfadado que uno se sienta en medio de una discusión monumental, el apoyo básico hacia la familia debe mantenerse firme. Ese es el soporte vital. Cuando alguien se sabe amado incluso en medio del caos y del error más absoluto, tiene la red de seguridad necesaria para asumir su responsabilidad y cambiar. Eso es fundamental. Ahora bien, para poder aplicar todo este nivel de empatía y de gestión de crisis, se requiere un músculo que lamentablemente parece estar atrofiándose en la sociedad moderna, que es la comunicación. Y el documento expone unos datos sobre esto que son verdaderamente alarmantes. Sí, la verdad es que al leer este dato, cuesta creerlo. Las fuentes indican que la pareja promedio, habiendo estado casada por 10 años o más, dedica apenas 37 minutos a la semana a la comunicación significativa. Madre mía. Ojo, 37 minutos a la semana. Menos de 6 minutos al día para hablar de cosas que realmente importan. Más allá del típico quién saca la basura o qué hay para cenar.
Pero claro, pensando en las jornadas maratonianas que tenemos hoy en día, a veces me pregunto si esta falta de comunicación se debe a una simple pérdida de interés o si es el resultado de un puro agotamiento estructural. Llegas a casa tan exprimido que literalmente no tienes palabras. Es sin negar que el agotamiento juega un papel enorme, eso está claro. Las demandas laborales nos dejan exhaustos. Sin embargo, el texto contrasta esos 37 minutos semanales de comunicación con otro dato. El ciudadano promedio gasta casi 5 veces ese tiempo viendo la televisión cada día. Tela. Así que, aunque el cansancio es muy real, también hay un componente de elección sobre cómo decidimos desconectar, ¿no? Elegimos el entretenimiento pasivo frente a la conexión activa porque la conexión exige un mínimo de energía que creemos no tener. Es una bofetada de realidad tremenda. Y ante esto, el texto no se queda en la queja y propone soluciones proactivas. Habla de la necesidad vital de crear lo que llama plataformas de comunicación. Básicamente inventar excusas orgánicas para hablar. Sugiere dar paseos, hacer un par de llamadas breves a la pareja durante el día solo para saber cómo va todo, salir a comer juntos si los horarios lo permiten, o el clásico ejemplo de ofrecerse a llevar a los hijos a sus actividades, al fútbol o a la música, solo para aprovechar ese rato de encierro en el coche donde de repente la conversación fluye de manera mucho más natural. Y en paralelo a crear esas plataformas, subraya que es imperativo neutralizar a los que denomina asesinos de la comunicación. Los sospechosos habituales. Fundamentalmente la televisión y los teléfonos móviles durante esos espacios, porque no sirve de nada estar en la misma habitación si cada uno está mirando una pantalla distinta, eso no es conectar. Reducir ese tiempo de pantalla, aunque sea solo un poco, abre unas ventanas inmensas para reconectar. Además, el texto enfatiza que cuando por fin se dan esas conversaciones, hay que alentar la honestidad total. Y esto significa erradicar las críticas destructivas y las ridiculizaciones de cuajo. Vital. Si un hijo o la pareja cuenta algo íntimo y la respuesta es una burla o un sermón de media hora, esa plataforma de comunicación se cierra automáticamente y a ver quién la vuelve a abrir. Hay que adoptar siempre un estilo positivo y de cooperación. Claro. Y todo este esfuerzo comunicativo nos lleva a un terreno donde esa conexión se vuelve trascendental, que es la transmisión de principios. El texto cita a William Kirkpatrick, un profesor del Boston College, quien es muy crítico con el mito de que los padres deben ser espectadores neutrales en la educación moral de sus hijos, dejando que ellos decidan por sí mismos, basándose en lo que ven por ahí en su entorno. Es interesante notar que en este punto Kirkpatrick señala directamente a elementos de la cultura popular, a ciertos programas de televisión, comediantes o a la publicidad como esas fuentes alternativas que acaban dictando los valores si en casa no se hace. Y bueno, independientemente de si desde este programa compartimos o no su visión exacta y su crítica tan directa hacia los medios en sí, su argumento central sobre el vacío que dejan los padres es lo que realmente nos hace reflexionar aquí. El punto sobre el que queremos poner el foco es la cohesión interna familiar. Claro, el concepto fundamental con el que nos quedamos es que la naturaleza no soporta el vacío. Si en casa no se hace el trabajo activo de inculcar valores, los hijos inevitablemente los van a absorber de cualquier otra parte porque necesitan un marco de referencia. Somos esponjas. Exacto. Y para respaldar la importancia de que los padres asuman este liderazgo con muchísima firmeza, el documento aporta estadísticas. Por ejemplo, señala que los hijos de hogares monoparentales, donde el padre o la madre, a pesar de estar completamente solos ante el peligro, exigen normas y transmiten valores claros, prosperan al doble del ritmo que los niños en hogares donde no se promueven esos conceptos de disciplina y moralidad. Al doble. Es un indicador clarísimo del poder de las normas. Y para aterrizar esto, el autor comparte los valores de su propia familia, la familia Maxwell, a modo de ejemplo de cómo se ve esto en la práctica. Su lista incluye 5 pilares muy definidos. Un compromiso con su fe, un compromiso férreo con el crecimiento personal y familiar, la búsqueda constante de experiencias comunes y compartidas, el fomento de la confianza mutua en ellos mismos y en los demás, y por último el deseo activo de hacer una contribución positiva en la vida, de no pasar de puntillas por el mundo. Pero lo brillante de esta sección, y creo que es clave recalcarlo, es que el texto deja muy claro que el objetivo no es que los lectores copien esta lista exacta como si fuera una fórmula mágica que sirve para todos. No tendría sentido. El verdadero objetivo es que cada familia haga el ejercicio de sentarse, debatir e identificar entre 3 y 7 cosas por las que literalmente se lo jugarían todo. Esos principios innegociables que definen quiénes son como núcleo. Identificarlos y sobre todo modelarlos con el ejemplo diario. Porque, volviendo al punto anterior, si los padres no asumen el papel de maestros principales de esos valores, alguien más o algo más va a ocupar ese lugar. Sin duda. Y llegados a este punto hay que entender que toda esta inmensa superestructura de la que hemos hablado, los valores, la gestión del tiempo, el manejo de crisis, la comunicación, todo reposa sobre un último y fundamental pilar que el documento destaca como el cimiento de todo.
Entonces, ¿qué significa todo esto en última instancia? Si tuviéramos que resumir la acción más poderosa que alguien puede tomar hoy para fortalecer a su familia en su conjunto, el texto concluye que esa acción es edificar y proteger la relación con la pareja. Así es. El matrimonio o la relación de convivencia es el cimiento absoluto, y hay una cita hermosísima de Josh McDowell en el material que lo resume a la perfección. Dice: lo más grandioso que un padre puede hacer por sus hijos es amar a la madre de ellos. Qué gran verdad. Y evidentemente funciona exactamente igual a la inversa. La seguridad emocional de los hijos nace directamente de ver la estabilidad y el cariño de los padres. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué es lo que realmente hace que esa relación base, ese cimiento, sobreviva al implacable paso del tiempo y a las fricciones de la vida diaria? El texto trae a colación una investigación fascinante del famoso investigador Alfred Kinsey. A ver. A lo largo de su carrera estudió a 6.000 matrimonios y a 3.000 personas divorciadas buscando patrones de comportamiento. Y su conclusión es abrumadora. No encontró absolutamente nada más importante y determinante para la supervivencia de un matrimonio que la determinación absoluta de ambas partes a que ese matrimonio persista. O sea, no es solo la intensidad de estar muy enamorados al principio, ni la compatibilidad perfecta de caracteres, es la decisión firme y consciente de continuar. Exactamente. Pero no es una determinación abstracta o romántica. Conductualmente significa ceder cuando sabes perfectamente que tienes razón, pero prefieres tener paz. Es morderse la lengua a veces. Ya te digo. Es el trabajo invisible del día a día, de ajustarse a los cambios del otro y de aceptar situaciones que desde una perspectiva puramente individualista o egoísta causarían una ruptura segura. El éxito familiar, tal y como lo plantea este capítulo, requiere un nivel de compromiso que trasciende con mucho el sentimiento emocional inicial. Es una perspectiva muy madura. Al final las relaciones pueden empezar impulsadas por el amor y por la química, pero muchas terminan simplemente por la falta de ese compromiso tenaz del que hablas. Es una verdad que escuece un poco, pero que resulta fundamental para entender dónde debemos poner nuestras prioridades si queremos construir algo que de verdad perdure. A modo de síntesis, lo que este análisis del texto nos demuestra de forma muy contundente es que existe una correlación directa e innegable entre el éxito personal íntimo y el éxito familiar. Lejos de ser fuerzas opuestas que compiten por nuestra energía, se retroalimentan. Totalmente. Edificar relaciones fuertes en casa, ser intencionales con nuestro tiempo y nuestro aprecio, no solo pone unos cimientos psicológicos muy sólidos para los logros profesionales que podamos tener en el futuro, sino que otorga un significado mucho más profundo a nuestra existencia. Permite descubrir un propósito claro y disfrutar de este viaje vital con un apoyo genuino que francamente es imposible encontrar en una sala de juntas o en el saldo de una cuenta bancaria. Todo este conocimiento que hemos extraído hoy es una invitación directa a la acción. Nos gustaría animar a quienes nos escuchan a que hagan el ejercicio de revisar sus calendarios de este mismo mes, a que abran sus agendas y se pregunten con honestidad: ¿están las relaciones más importantes de mi vida bloqueadas y aseguradas antes que mis compromisos laborales? Esa es la prueba de fuego. Porque, como hemos visto a lo largo de este análisis, si no es así, la inercia del día a día y las urgencias de los demás terminarán siempre ganando la partida. Es una revisión que deberíamos hacernos todos periódicamente, especialmente en los tiempos de hiperconexión laboral que corren hoy en día. Y para terminar, queremos dejar flotando en el aire un último pensamiento provocador, una idea para que las personas que nos acompañan reflexionen a solas, construida sobre todo este análisis. Si, como argumenta el documento, la verdadera medida de nuestro éxito en la vida no se va a evaluar jamás por las métricas corporativas ni por los títulos acumulados, sino única y exclusivamente en las memorias y en el cariño de nuestros seres queridos al final de nuestros días. Sí. ¿Cómo cambiaría radicalmente nuestra propia definición de lo que consideramos un día muy productivo si hoy decidiéramos evaluarnos únicamente por la calidad de la atención, la paciencia y el aprecio que vamos a ofrecer cuando crucemos la puerta de casa esta noche? Una perspectiva que sin duda tiene el inmenso poder de cambiar nuestras prioridades por completo desde hoy mismo. Con esa poderosa idea en mente, nos despedimos por hoy. Ha sido un auténtico placer compartir este análisis a fondo y desgranar estos conceptos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado durante este tiempo, invirtiendo su atención en algo tan vital. Hasta la próxima Inversión Profunda.